Muy buenas tardes, queridos amigos de Practica3.cl. Espero que todos ustedes se encuentren extremadamente bien. Les comento, cierto, que hoy día empezamos un nuevo ciclo, además de que desde hoy en adelante vamos a estar todos los días juntos de lunes a viernes para los que están siguiendo, cierto, estas clases. Ya empezamos un nuevo ciclo, tenemos clases todos los días ahora en este mismo horario, digamos. ¿Ya? Espero que todos estén muy bien. Le mando un saludo a Carlos Carrión, ¿cierto? Que siempre está conectado, ¿cierto? Que ha venido a varias clases. Y también le mando un saludito a Frank. Frank, espero que esté muy bien. Si pueden mandarme un saludo, ¿cierto? A través de preguntas y respuestas, sería bacán para saber que me estás escuchando. Ya, entonces, primera clase del ciclo, ¿cierto? Es funcionamiento de una motocicleta. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Ya, en esta unidad vamos a aprender a grandes rasgos, ¿cierto? Cómo funciona una motocicleta. Principalmente vamos a hablar de cómo funciona el motor, cómo funcionan los frenos, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Para empezar, cierto, dice que en esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos, espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una moto, ¿ya? Entonces seguimos, vamos por acá, ¿cierto? No. Ahí. Y tenemos los contenidos del curso, ¿cierto? Dice entonces que para conducir una motocicleta debe conocerla muy bien, ¿ya? Físicamente, como su recorrer para impedir cualquier tipo de siniestro. Una de las características de una motocicleta es que no posee su equilibrio como un automóvil u otro tipo de vehículo. Entonces, su equilibrio depende del conductor, ¿ya? Entonces, la motocicleta no se mantiene parada, por decirlo así, solita, sino que depende de que el conductor pueda equilibrarse, ¿ya? Y también depende de la velocidad que lleve la motocicleta. A mayor velocidad, más difícil es que la motocicleta se tumbe, ¿cierto? Y, o se caiga, mejor, para que no nos confundamos con tumbar la moto cuando vamos en curva, ¿ya? Entonces, entre más rápido, es más fácil mantener, ¿cierto?, el equilibrio en una moto y recordar siempre que bajo los 10 km por hora voy a tener mayores dificultades para poder mantener la trayectoria y para poder mantener el equilibrio en la moto. Dice que cuando conduzca una motocicleta debe identificar sus medidas en relación a sus características físicas. Es importante revisar el manual del fabricante, puesto que pueden existir muchas diferencias entre motocicletas, tales como, por ejemplo, el tamaño y el peso, ¿ya? El tema de revisar el manual, como cualquier cosa, idealmente se debe hacer antes de usar, ¿ya? Antes de usar. Si yo me voy a subir, ¿cierto? Debo hacerlo antes, ¿cierto? Este tema del peso, ¿cierto? Y de la estatura, no me sirve de nada revisarlo cuando ya me subí, ¿cierto? Porque debo saber si es que la moto es muy pesada, no es tan pesada, si es que, por ejemplo, si se va para el lado de la moto, ¿tendré la fuerza en mis piernas para poder mantenerla, ¿ya? O me iré con moto y todo hacia el lado. Entonces es importante, ¿cierto?, saber lo que estamos conduciendo, ¿ya? Obviamente siempre les voy a recomendar empezar en motos pequeñas, ¿ya? Existe mucha variedad en el mercado, tanto en el porte de las motos como en el peso de las mismas, las potencias, etc. Hay mucha diferencia
entre unas motos y otras, aunque todas tengan asiento, todas tengan estanque, todas tengan rueda, todas tengan motor. Hay muchas diferencias entre una y otra, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante, si voy a empezar, ojalá una moto pequeña, y cada vez que yo me vaya cambiando de moto, cambiando la moto que voy a conducir, estar seguro de lo que va a cambiar, ¿ya? Estar seguro de la diferencia que va a haber entre una y otra, y obviamente empezar con mucho cuidado, ¿ya? Si hablamos del chasis, ¿cierto? El chasis es la porción de fierro, la porción metálica, la porción de acero, ¿ya? Obviamente no todos los chasis son de acero, ¿ya? Pero lo más común es que sean de acero. Esta porción de acero, este esqueleto de acero, ¿cierto? Lo que hace es unir todas las partes y soportar el peso del conductor, ¿ya? Es como que tenemos muchos ingredientes y estos ingredientes permiten, ¿cierto?, que todas las piezas puedan trabajar en equipo, ¿ya? Dice que la horquilla, ¿ya? La horquilla es la parte delantera de la moto, que son estos dos tubos que bajan, ¿cierto?, desde el chasis hasta la rueda delantera, eso es la horquilla. Dice que la horquilla va puesta al chasis por el cabezal de dirección, a través de rodamientos y cojinetes. En general, muchas de las partes que van, que giran una sobre otra, están conectadas por medio de rodamientos, ¿ya? Estos rodamientos permiten, ¿cierto?, el giro hacia la derecha o el giro hacia la izquierda de un vehículo, ¿ya? Lo que les quería hablar, ¿cierto?, que cuando habla de cojinetes es algo muy similar a los rodamientos, ¿ya? ¿Y qué son los rodamientos? Son estas estructuras que tienen una bolita adentro y que permiten que dos cosas puedan, ¿cierto?, girar de forma fluida, ¿ya? Siempre que notamos alguna vibración o algo así en la dirección, es probable que tenga yo problemas en esa parte, por ejemplo, ¿ya? Entonces dijimos que la horquilla en la parte delantera y es la que sostiene, ¿cierto?, la rueda delantera. Después tenemos el brazo basculante, ¿ya? El brazo basculante son dos fierros que salen desde la moto hacia atrás, ¿cierto?, y que soportan la rueda trasera. Basculante porque se va moviendo, ¿cierto?, con la moto subiendo y bajando, ¿ya? Luego dice que esta suspensión consta por lo general de resortes en espiral y amortiguadores telescópicos. Trabajan generalmente con aceite. Para regular el peso del conductor debe realizarse en un taller especializado para no dañar el sistema de amortiguación. Importante, dice, siempre verifique la amortiguación, que no tenga fugas de líquidos. Al tener malo el sistema de amortiguación, puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicleta. Hablamos de la horquilla y hablamos del basculante. Estos dos son parte de la suspensión, ¿ya? Suspensión viene de suspender, ¿ya? Y amortiguar viene de absorber el impacto, ¿ya? Entonces la suspensión podríamos decir que es lo que mantiene la altura de la moto, ¿ya? Y normalmente se le atribuye la suspensión a espirales, ¿ya? Y piezas metálicas que son elásticas, ¿ya? En el caso de la moto, normalmente espirales. Y el amortiguador, ¿ya? Se refiere, o la parte de amortiguación, se refiere a una botella que está llena de líquido y que por dentro se desliza un vástago, ¿cierto?, que permite que la motocicleta, el auto, el camión donde está instalado, ¿cierto?, no rebote tanto. Es decir, que pasa por un bache, se va a comprimir, probablemente se va a estirar, y después se va a comprimir de nuevo, y después se va a estirar de nuevo, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, para ello, eso es muy importante. Dice que para regular el peso del conductor debe realizarse en un taller especializado para no dañar el sistema de amortiguación, ¿ya? Principalmente en el amortiguador trasero, yo voy a tener unas
tuercas o tuerca contra tuerca, ¿cierto? Que va a permitir dejar la suspensión más blanda muchas veces o más dura, ¿ya? Y con ello también variar la altura que puede tener, ¿cierto?, el asiento trasero, en algunos casos, ¿ya? Inclusive, yo he visto motos, ¿cierto?, que la verdad que son motos antiguas las que he visto con este sistema, las modernas no estoy seguro si hay, pero hay motos que al abrirse o al ser, o sea, que sus telescópicas delanteras pueden abrirse más o cerrarse más dependiendo de lo que yo quiera. Por ejemplo, a algunas se les puede cargar aire, ¿ya? Tienen como unas válvulas como de auto y tú les puedes como cargar un poco más de aire, un poco menos de aire, y eso hace que la moto suba un poco más o baje un poco más, ¿ya? Eso lo he visto, ese tipo de sistema lo he visto en motos bien antiguas, por si acaso, ¿ya? Acá dice que debo verificar que la amortiguación no tenga fugas, ¿ya? Súper importante eso. ¿Por qué una amortiguación podría tener fugas? Principalmente porque los amortiguadores internamente, ¿cierto? Los amortiguadores internamente van a estar llenos de aceite, ¿ya? Y ese aceite permanece dentro del amortiguador porque tiene unas especies de sellos. Sin embargo, estos sellos con el tiempo van fallando, ¿ya? Fallan más, sobre todo si es que, por ejemplo, yo dejo la moto siempre al sol, obviamente todas las piezas de la moto van a sufrir más, sobre todo, ¿cierto? Los sellos, las gomas, los neumáticos, etc., ¿ya? Esto obviamente en un largo plazo, ¿ya? Pero ¿qué quiero decir con esto? Que ves que podamos dejar la moto cubierta, ¿cierto?, de las inclemencias climáticas, por decirlo así, tanto calor, lluvia, humedad, etcétera, ¿cierto? Es mejor, ¿ya? Inclusive el polvo que se puede ir acumulando en las articulaciones, etcétera, también va a generar su daño, a muy largo plazo quizás, pero siempre entre más resguardada esté esta motocicleta, va a ser mejor, ¿ya? Ya, entonces aquí, por ejemplo, yo tengo el chasis. Si ustedes se fijan, en esta zona de acá, ¿cierto? En esta zona de acá, está el cabezal de dirección que le hablé anteriormente, ¿ya? Aquí se conectan, entre comillas, ¿cierto?, las telescópicas, ¿ya? Ayudada, ¿cierto?, por una base que normalmente se conoce como tija, ¿cierto? Entra acá y se conecta, ¿cierto?, a las telescópicas. Este es un tubo hueco, ya por aquí pasa un eje. Y ese eje, ¿cierto?, por medio de unas bases, permite también tomar, ¿cierto?, las otras estructuras, ¿cierto?, que son las telescópicas propiamente tal. Y si nos vamos acá, ¿cierto?, tenemos el basculante, que es el que permite que la rueda trasera, ¿cierto?, pueda estar acá y que se mueve hacia arriba y hacia abajo, generando la suspensión y generando la amortiguación, ¿ya? En este caso, ¿cierto?, es un sistema monochoc, ¿ya? Este sistema monochoc está constituido, ¿cierto?, por esto que está aquí, ¿cierto?, que es un espiral, y esto que está acá, ¿cierto?, que es una especie de reserva, ¿ya? Normalmente estos monochoc trabajan con aceite y algunos trabajan con aceite y con gas, ¿ya? La estructura de los chasis puede variar bastante, ¿ya? Puede variar tanto la forma como los materiales que se utilicen para construirlo, ¿ya? Existen de acero, que son los más normales, y también existen de una especie de aluminio, ¿cierto?, aleaciones ligeras, ¿ya? Y de otros materiales compuestos también, como por ejemplo el Kevlar, la fibra de carbono, que pueden ser utilizados para algunas partes de los chasis, ¿ya?
obviamente en motocicletas como bien exóticas, por decirlo así, ¿ya? Lo más normal, acero o aleaciones ligeras de metal. Ese videito que está ahí, véanlo para que puedan ver los diferentes tipos de chasis que existen. Ya, y llegamos a hablar, ¿cierto?, de esto que es muy importante, que se llama motor, ¿ya? El motor, ¿cierto?, como dice acá, es el corazón de la motocicleta o de cualquier otro vehículo. Entre comillas, obviamente, ¿cierto? El motor tiene la función específica de convertir energía química en energía mecánica, ¿cierto? Por medio de la temperatura, el calor, la chispa, etc. Lo más normal en motos es que el motor sea con o utilice gasolina, ¿cierto?, para hacer su proceso. Sin embargo, en motores de gasolina, en motocicleta, existen motores de 2 tiempos y motores de 4 tiempos. Esos motores de 2 tiempos, que existen todavía, ¿cierto?, normalmente los vamos a ver en vehículos que no están hechos para la vía pública. ¿Por qué? Porque, así como a grandes rasgos, estos motores, ¿cierto?, son más contaminantes, porque por su principio de funcionamiento queman aceite de forma natural, ¿ya? Y además de eso, ¿cierto?, tenemos los motores de 4 tiempos, que son los que son ampliamente utilizados en la vía pública en la actualidad. Pero, profe, ¿existen motores de 2 tiempos en la calle? Por supuesto que sí. Hay motos que, para empezar, hay motos antiguas, ¿cierto?, que todavía están en funcionamiento en la vía pública, ¿ya? Y aparte de eso, hay algunas motos, no sé exactamente si de este año, ¿ya?, pero hay algunas motos que no son tan antiguas y que todavía venían algunas con motores de 2 tiempos, pero la verdad es que son realmente muy poquitas, ¿ya? Para lo más que se usa el 2 tiempos ahora es para las motos que hacen Moto X o Freestyle Moto, ¿cierto?, que son estas motos que saltan los montículos de tierra y los pilotos hacen trucos en el aire, ya, ese tipo de motos normalmente es de 2 tiempos, ¿cierto? Y además de ellas, las motos de trial, ya, que son estas motos que no tienen asiento y que son como bien chicas y livianas, que van sorteando obstáculos, ya, eso también es una moto que trae motor de 2 tiempos. ¿Por qué? Porque los motores de 2 tiempos son mucho más explosivos. ¿A qué me refiero con que son explosivos? A que pueden acelerar así de rápido, ¿cierto? Tienen mucha mejor aceleración que un motor de 4 tiempos. Y por eso se necesitan para este tipo de deportes en los que la potencia instantánea es muy importante, ¿ya? Ahora, ¿por qué usamos de 4 tiempos si los de 2 tiempos tienen más potencia? Bueno, por lo que les dije anteriormente, que los motores de 2 tiempos son más contaminantes que los de 4. ¿Y cuál será la diferencia práctica entre uno y el otro? ¿Ya? Una de las diferencias es que el motor de 2 tiempos hace su trabajo, ¿cierto?, hace todo su ciclo completo antes de empezar a repetirlo, solamente en 2 viajes del pistón. Adentro de este motor, ¿cierto?, existe un pistón, y ese pistón sube y baja, y ese es su funcionamiento, ¿ya? Todo el rato está así, sube y baja, sube y baja, sube y baja el pistón. Pero en el de 2 tiempos, sube, explosión, baja, sube, explosión, baja. Entonces, cada vez que sube, existe una explosión y por ende un empuje, un impulso, como que lo empujan así. Perdón. En cambio, el motor de 4 tiempos, en vez de generar cada 2 viajes del pistón un impulso, lo genera solamente una vez cada 4 viajes del pistón. Un impulso
cada 4 viajes del pistón. Por eso es que uno es de 2 tiempos y el otro de 4 tiempos, relacionado un poquito a las veces que el pistón va viajando hacia arriba o hacia abajo. Entonces, cuando yo tengo, ¿cierto?, el motor de 4 tiempos, lo que hace es que sube, ¿cierto?, explosión, baja, sube, no hay explosión, baja, sube, y ahí recién hay otra explosión. Ya se dan cuenta que por cada explosión subió y bajó, ¿cierto?, 4 veces, o subió 2 veces y bajó 2 veces. Entonces, fíjense, explosión, a ver, admisión, primer viaje, compresión, segundo viaje, explosión, tercer viaje, escape, cuarto viaje, ¿ya? Ahí tengo 4 tiempos, ¿ya? 4 viajes del pistón, que es lo mismo. Y recién hay un ciclo. En cambio, en el de 2 tiempos, 1, 2, explosión, 1, 2, explosión. El de 4 tiempos, 1, 2, 3, 4, explosión, 1, 2, 3, 4, explosión. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ahora, eso es el ciclo de trabajo. Pero ¿y por qué no usamos el motor de 2 tiempos en la vía pública si es más potente? Bueno, porque por las características constructivas de un motor de 2 tiempos, el aceite y el combustible se mezclan para que ese motor pueda trabajar de la forma que lo hace. Y al mezclarse el aceite con el combustible, se quema aceite continuamente, ¿ya? Y ese aceite que se está contaminando, que se está quemando, perdón, continuamente, genera más emisiones contaminantes. En la actualidad, las motocicletas también tienen que cumplir con normativa anticontaminante, ¿ya? Perdón. En la actualidad, las motocicletas también tienen que cumplir con normativa anticontaminante. Por ende, ¿cierto? Esta quema de aceite natural que tiene el motor de 2 tiempos, en la actualidad ya no se puede usar para la calle. ¿Por qué? Porque contamina más, ¿cierto? ¿Se puede fabricar todavía? Sí. ¿Se puede usar todavía? Sí, pero no en la vía pública, ¿ya? ¿Y qué es lo que persigue esta normativa? Que no hayan tantas motos, ¿cierto?, de 2 tiempos generando contaminación, ¿ya? Es por eso que han escuchado hablar de que a veces sale en la tele que sacan de circulación estas bicicletas con motor mosquito, ya. Esos motores mosquito también son motores de 2 tiempos, por ende también queman aceite y por eso contaminan más y por eso las sacan de circulación, ¿ya? Bueno, aparte de porque no tienen papeles o patentes para poder andar en la calle, ¿ya? Ahora, otra característica importante que tenemos en los motores, ya sabemos lo que es un motor de 2 tiempos y un motor de 4 tiempos, ¿cierto? Otra característica importantísima que tenemos en los motores es que, por ejemplo, este motor que está aquí, ¿cierto?, es liso, ¿ya? Y si usted lo ve ahí abajo, también es liso. En cambio, el motor que está acá arriba tiene unas especies de aletas, ¿ya? ¿Y esta qué diferencia hay entre uno y el otro? Muy fácil. Que el motor de arriba es refrigerado por aire, ¿ya? Solamente por aire. Si ustedes se fijan, ¿cierto? Este motor tiene esta rayita acá, que en realidad son aletas, ¿ya? Son como placas de aluminio que están pegadas al motor, ¿ya? Bienvenidos. Estas placas de aluminio, ¿cierto? Un segundito. Se me vendió el video, no sé por qué. Vamos a utilizar un motor marca KTM, el modelo Duke 200. Motor de esta motocicleta está compuesto por varios sistemas. Un segundito, por favor. El sistema de motor. Tenemos otro sistema de embrague y un sistema de transmisión. Vamos a hablar ahora de cada uno de los sistemas. En el motor podemos encontrar
varios componentes. Entonces está culata, cilindro, señal. Para comprender un poquito más de este funcionamiento, vamos a explicar a uno de esos componentes. La culata se compone de, en este caso, 2 ejes de levas, 4 válvulas. Como pueden ver acá en esta parte, este motor tiene 2 válvulas de emisión y 2 válvulas de escape. Disculpen, pero Como tiene 2 ejes no de sé qué levas, le pasa aquí, se reproduce solo el video. para el eje de emisión y no para el eje de escape. Cuenta con una cadenilla de distribución. Esta es la que se encarga de sincronizar todo el movimiento del motor. Ya, ahí la solución que encuentro, ¿ya? Ya, entonces, bueno, después ustedes pueden revisar igual ese video. Entonces, si ustedes se fijan, ¿cierto? Tenemos acá nuestro motorcito, ¿cierto? Que es refrigerado por aire y para eso tiene estas aletas, ¿ya? ¿Cuál es la misión de estas aletas? Es que cuando la moto se va moviendo, pasa mucho aire, ¿cierto? A través, o nos choca mucho aire, o alrededor de nuestro cuerpo pasa mucho aire. Lo mismo pasa con el motor. Ese aire que va chocando con el motor y pasando alrededor de él, se va llevando el calor del motor y de esa forma el motor se logra refrigerar, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando les dije que un motor tenía la misión de transformar energía química en energía mecánica o en movimiento? Ya, el problema es que para hacer esto necesito demasiada temperatura y temperatura que termino no utilizando. Y temperatura que si no evacúo, el motor, ¿cierto?, termina autodestruyéndose por sobrecalentamiento. Por eso necesito evacuarla. Este que está acá, ¿cierto?, es un motor, ¿cierto? Es un motor enfriado por aire, ¿ya? Esto es un motor, ¿cierto?, enfriado por aire, y este motor enfriado por aire necesita, ¿cierto?, de estar en movimiento para poder refrigerarse de manera óptima, ¿ya? ¿Funcionan bien? Sí, funcionan bien, pero el tema es ese, que por ejemplo en un motor refrigerado por aire que tiene estas rayitas, ¿cierto? Lo ideal es que el motor ojalá nunca se quedara andando sin que la moto se mueva, ya, sin que la moto tome velocidad. ¿Por qué? Porque se va a sobrecalentar y puede sufrir un daño. Obviamente que si está funcionando 10 minutos, ¿cierto?, no le va a pasar nada. Pero si estuviera funcionando mucho rato, sí puedo tener problemas con la temperatura, ¿ya? Aquí abajito, ¿cierto?, tengo un motor que ya es más liso, ¿ya? Al ser un motor más liso, como se lo mostré al principio, ¿cierto?, es un motor que ya no es refrigerado por aire, sino que más bien es refrigerado por agua, ¿ya? Cuando los motores son, fíjense cómo está ahí, ¿cierto? Cuando los motores carecen, ¿cierto?, como este, fíjense que este no tiene las paletas, ya no tiene las aletas que están por el lado, estas planchitas de aluminio que les dije yo, que tenía el otro, por el lado, ¿cierto? Cuando no las tiene, ¿cierto?, lo más probable es que sea un motor refrigerado por agua, y ahí cambia el tema, ¿ya? Si me preguntan cuál es mejor, para mí siempre va a ser mejor un motor refrigerado por agua. De hecho, por ejemplo, en tema de automóviles, la inmensa mayoría de automóviles, en el caso de automóviles modernos, casi todos, son vehículos refrigerados por agua, ¿ya? ¿Por qué? Porque este ya no tiene la limitación de estar funcionando, ¿cierto?, cuando el auto anda solamente, ¿ya? Sino que este motor refrigerado por agua podría estar funcionando indefinidamente porque es el agua la encargada de transportar, ¿cierto?, la temperatura desde el interior del motor hacia el exterior a través de un radiador, ¿ya? Y normalmente los radiadores también tienen un ventilador que los sopla
en el caso de que no estén recibiendo aire. ¿Ya? Si el vehículo se va moviendo, probablemente no se va a activar el radiador, ¿ya? Pero si el vehículo está detenido, ahí sí se va a activar, perdón, el ventilador del radiador. Ahí sí se va a activar el ventilador del radiador, ya sea del tipo que sea. Normalmente en las motos son electroventiladores, es decir, que son ventiladores que funcionan con electricidad de la batería o del circuito de carga. Luego vamos a empezar a hablar, ¿cierto?, del sistema de lubricación, ¿ya? ¿Qué es la lubricación? La lubricación es aceite, ¿cierto?, que está recorriendo por dentro del motor. Hay personas que les van a decir que hay motos que son refrigeradas por aceite, ¿ya? Eso no es tan cierto. ¿Por qué? Porque la principal función del aceite es lubricar. ¿Y qué significa lubricar? Hacer que el roce disminuya de cualquier cosa, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero hacerme así en las manos, ¿cierto? Después de un rato voy a sentir que me estoy raspando las manos unas con otras, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo quiero hacerme así en las manos y no provocarme daño a largo plazo, ¿cierto? Lo que voy a hacer es echarme un poco de aceite y con ese aceite voy a frotar, ¿cierto? Y me va a costar mucho menos que deslice una mano sobre la otra, ¿ya? De esa forma, ¿cierto? Yo alargo la vida útil de las cosas, ¿ya? Les pongo como ejemplo mi mano, pero en realidad cuando yo tengo un motor, ¿cierto?, de motocicleta o de auto o de camión, todos los motores funcionan de forma muy similar, todos los motores de combustión interna funcionan de forma muy similar. Yo voy a tengo dos estructuras metálicas y una normalmente trabaja sobre la otra, ¿ya? Al tener yo dos estructuras metálicas en constante roce, sí o sí se van a desgastar, ¿ya? Aunque sean lo más lisas posible, microscópicamente son rugosas, ¿ya? Y las arrugas de este lado chocan con las arrugas de este lado, y al ir chocando se va rompiendo el material y se va perdiendo el material y se van rompiendo las piezas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo mismo que hice con las manos, ¿cierto? Aplicar un lubricante. Entonces le voy a echar aceite aquí y le voy a echar aceite acá, ¿cierto? Para que cuando estas dos piezas estén trabajando así juntas, en realidad no se estén chocando entre ellas, ya no estén raspándose entre ellas, sino que más bien van a estar, esta va a estar tocando solo el aceite y esta va a estar tocando solo el aceite. Y van a estar trabajando así, pero no se van a tocar entre ellas, al menos tanto como antes, ¿ya? Esa es la función del lubricante, ¿ya? Hacer que las piezas duren lo más posible. Y por eso es que les voy a dar como consejo que cuando ustedes quieran darle mantenimiento a su motocicleta, utilicen el mejor lubricante que conozcan, ¿ya? Utilicen el mejor lubricante que conozcan, ¿ya? Entonces, entre mejor sea el lubricante, más te va a durar el motor. No significa que compres el lubricante más caro. Ya en este mundo yo creo que hay muchas alternativas, pero sí averigüemos qué tal anda este aceite, de dónde viene este aceite, etc. Y no compremos siempre el más barato porque es el más barato, ¿ya? A lo mejor el más barato funciona súper bien igual, ¿ya? Lo que nunca debemos hacer es no hacer los mantenimientos o no echar el aceite que corresponde o no revisar los niveles. Siempre revisen los niveles, ¿ya?, de su moto. Nivel de aceite, ¿cierto? Si es que usa el líquido refrigerante, nivel del líquido refrigerante también. Carlos Carrión dice, una consulta sobre el chasis. ¿Qué opinas sobre las estructuras de acero carbono que se venden para proteger el motor en la parte inferior de la moto? ¿Vale la pena ponerlas?
y sobre su instalación también me genera dudas. Ya, buena pregunta, Carlos Carrión. Mira, dependiendo de la moto, Carlos, dependiendo de la moto, ¿cierto? Me imagino que te refieres a las protecciones como de chasis, como las que usan las motos que hacen trucos, ¿ya? Mira, te voy a decir que hay dos tipos de protecciones. Unas que son como bien robustas, ¿ya? Que van como alrededor de la moto, alrededor del motor, y otras que van como por la parte de abajo, ¿no? ¿Ya? Que como que protegen de que no salte tanto barro o una piedra muy fuerte, ¿cierto? Ya, mira, yo creo que todas sirven, ¿ya? Eso sí, que obviamente hay algunas que son probablemente mejores que otras. No tengo tanta expertise en eso. Pero idealmente, si es que voy a poner protecciones, ojalá sean protecciones aprobadas por el fabricante, ¿ya? O de marcas reconocidas como para ir a la segura, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede pasar, ¿cierto?, que alguna persona por ahí haga una protección para la moto, ¿cierto? Y que la protección se fije en cierta parte que en vez de ayudar, perjudique más y concentre la fuerza ahí y te dañe el chasis en vez de mejorar, ¿ya? No es que pase muy seguido ni que yo lo haya visto, pero podría pasar. Entonces lo ideal es que ojalá, viendo el manual del fabricante, saber en qué lugares van fijadas las protecciones originales, por decirlo así, si es que existen, ¿ya? ¿Cuál es mi consejo? Si las quiero poner, pónganlas, pero traten de hacer una investigación técnica, ¿cierto?, de si las que están comprando realmente van en puntos que permiten la fijación de alguna protección en esa zona del chasis, ¿ya? Espero que te haya servido la respuesta, Carlos. Si te falta algo o si no te queda claro algo, me puedes volver a preguntar, no hay problema. Ya, entonces la lubricación, ¿cierto?, de nuestro motor, la lubricación de nuestro motor, ¿cierto?, depende de un flujo de aceite, depende de que alguien le esté echando aceite a estas dos superficies. Para ello, el motor internamente, dentro de sus componentes, tiene como unos túneles, ¿ya? Estos túneles reciben, ¿cierto?, el aceite desde la bomba de aceite, que es accionada por el mismo motor, ¿cierto? Y el aceite se distribuye a través del motor a presión hasta la parte más alta del motor. Si nosotros estamos acá y subimos, ¿cierto?, nos vamos a dar cuenta que el aceite acá está lubricando estas zonas y que entre medio se está yendo por dentro, por ejemplo, por dentro del cigüeñal, y que el cigüeñal, ¿cierto?, se está lubricando internamente, ¿ya? Entonces es muy importante cuando nosotros echamos a andar la moto, cuando tenemos una luz indicadora del aceite, esa luz cuando echamos a andar se tiene que apagar. Si la luz queda prendida, significa que tenemos un problema grave, ¿ya? Y porque yo les digo que no se puede andar en un vehículo, cualquiera sea, con la luz de aceite prendida, ¿ya? Porque eso significa o que no hay aceite o que no hay presión de aceite, que significa que puede que esté todo el aceite en el cárter, pero que la bomba no está funcionando y por ende igual no va a lubricar, ¿ya? Un saludo a Beatriz Mamaño y a René Romero, ¿ya? Espero que les guste esta clase. Ya, una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción, refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles del motor. Siempre controle el aceite con las pautas del fabricante, ¿ya? El aceite, chiquillos, el fabricante dice cada 3.000, cada 3.000. Si dice cada 10.000, cada 10.000. Si dice cada 55.000, cada 55.000, ¿ya? Normalmente a las motos se les cambia aceite cada 3.000, cada 5.000 o cada 10.000, dependiendo de la moto, ¿ya? Si usted lo quiere cambiar un poco antes, igual lo puede hacer, pero no es tan bueno para el medio ambiente, ¿ya? Mi consejo es que respete la pauta del fabricante y el aceite que le pide el fabricante.
va a encontrar varias marcas, ya vean qué aceites son de buena calidad y utilícelos en su motocicleta. Sobre todo si uno tiene una moto que ocupa muy poquito aceite. Hay motos que utilizan 1 litro de aceite, ¿ya? Y ese litro de aceite, ¿cierto? Entre el más barato y el más caro voy a tener una diferencia que no es tan notoria a veces, ¿ya? A eso es lo que voy. Es distinto en un auto, porque en un auto si yo quiero comprar un buen aceite o en una camioneta un buen aceite, igual son hartas lucas de diferencia porque son muchos litros, ¿ya? Pero acá, como es un litro o a veces 2 litros, ¿cierto? Para motores pequeños de moto, es muy viable poder comprar un aceite de mejor calidad, ¿ya? Con respecto al sistema eléctrico, vamos a hablar de la batería, ¿cierto? La batería es el elemento que permite que la moto se pueda poner en movimiento desde cero, ¿ya? Hay motos que no tienen batería inclusive. Hay motos que solo tienen un generador de corriente y que cuando la echas a andar empieza a generar y se prenden las luces, etc. Existen también, ¿ya? Pero lo más normal es que las motos sí tengan batería para prender las luces, etc. Sin embargo, esa batería está siendo cargada continuamente, ¿cierto? Por un sistema de carga que se llama magneto en las motos, que es lo que vendría siendo el alternador en los vehículos, ¿ya? Muy parecido al alternador en los vehículos es el magneto, ¿cierto? En las motos. Dice entonces, ya, hay baterías con mantenimiento y baterías sin mantenimiento. Las baterías que tienen tapitas y se pueden abrir de forma fácil, se les puede volver a echar agua destilada en el caso de que su nivel esté bajo, ¿ya? Si me preguntan a mí, en mi experiencia, normalmente cuando están muy bajas de agua, tú les echas agua y igual no es como que revivan, ¿ya? A veces puede que funcione. En mi experiencia, las veces que lo he visto, que no lo he visto tantas veces tampoco, porque soy de la era de las baterías sin mantenimiento. Antiguamente todas las baterías se podían destapar, pero en la actualidad cada vez quedan menos baterías que se puedan destapar. Por lo tanto, lo que estamos viendo en la actualidad son más baterías selladas, ¿ya? Las baterías selladas en su interior traen un gel, ¿cierto? Y son de libre mantenimiento, es decir, que no hay que hacerles nada. Una de las cosas importantes que sí se le debe hacer a la batería es revisar que sus bornes y todo eso estén limpios, ¿cierto? Para que el contacto con los cables de la moto esté 100% y no se esté perdiendo electricidad ahí. Y por último, ya nos queda muy poquito de clase, ¿cierto? Por último, les voy a hablar de los fusibles de forma así bien fugaz. Los fusibles en la moto están para proteger, ¿ya? Cuando dicen 10, son 10 amperes, ¿ya? No 10 volt, porque la moto funciona con un poquito más de 12 volt, ¿ya? Los fusibles dicen 10 amperes porque, a diferencia de los volt, los amperes es la cantidad de corriente que soportan los cables. Imaginemos que los cables soportan 12 amperes, se les pone un fusible de 10 amperes. ¿Para qué? Para que el cable, estoy diciendo números al azar por si acaso, pero más o menos cercano a la realidad. ¿Pero para qué? Para que en vez de que se dañe el cable en algún momento, se dañe el fusible, porque el fusible yo lo saco y pongo uno nuevo y listo. Si se daña el cable o se dañan los circuitos, los contactos, los enchufes, los interruptores, eso significa, ¿cierto?, que ahí tengo un problema, ¿cierto?, mayor porque me va a salir mucho más caro. Hay dos tipos de falla que pueden quemar un fusible. Una falla que es del momento y una falla que es permanente. Cuando la falla es permanente, yo voy a poner el fusible y se va a quemar. De nuevo, ¿qué es lo que debo hacer ahí? Buscar el motivo de la falla, solucionarla y ahí recién poner otro fusible. En cambio, ¿cierto? Si yo tengo problemas, ¿cierto? Con mi moto, con el fusible, se me quemó el fusible, y yo saco el fusible viejo y le pongo un fusible nuevo y la moto anda impecable, significa que fue una falla momentánea que, entre comillas, se arregló sola, ¿ya? Y la verdad que muchas veces ahí se me va a hacer prácticamente imposible poder
arreglar eso, ¿ya? Porque fue algo que se dio y que ya no está, ¿ya? Ahí simplemente le cambio el fusible, lo pongo nuevo y sigo andando de forma normal. ¿Por qué se pueden dar estos dos tipos de fallas? Por ejemplo, si yo voy andando en la moto y tengo dos cables así, ¡pum!, se tocan, se sueltan, ¿cierto? Y ahí tenemos el problema, ¿cierto?, de que se quemó el fusible, pero los cables se soltaron. Este positivo y este negativo, ¿ya? En cambio, cuando yo pongo el fusible y se vuelve a quemar, significa que este cable positivo y este negativo se tocaron, pero quedaron pegados. Entonces la falla está, yo meto el fusible nuevo, se quema. Ahí tengo que buscar dónde están estos dos cables pegados, que no tendrían que estar pegados, separarlos, aislarlos con wincha aisladora, con termocontraíble, etcétera, ¿cierto? Con las cosas que se usan para reparar circuitos eléctricos en los vehículos, y de esa forma el problema ya no va a volver a aparecer. Voy a ver el último comentario para dar por finalizada la tarde. Muy bien, Beatriz, muchas gracias por saludarme. Buenas tardes para ti también. Ya, queridos amigos, les mando un gran abrazo. Mañana entiendo que vamos a las 5 de la tarde, ¿ya? Así que los espero. Les mando un abrazo. Disculpen un poquito ahí algunos cambios de horario, que estamos en un periodo de adaptación, ¿ya? Cuídense mucho. Recuerden que hoy día vamos todos los días a partir de las, entiendo, de las 5 de la tarde, ¿ya? Cuídense mucho. Nos vemos. Que estén muy bien. Yo soy Ricardo Cornejo y esto es Practicatest.cl. Cuídense. Chao, chao.